los medios masivos de comunicación, su creación, su evolución y las características principales. Con Francisco Mariano Nipo nació el periodismo español. El primer periódico madrileño es de 1732, diario histórico, político canónico y moral, obra exclusiva de Fray José Álvarez. Cada uno de sus 12 números tenía 600 páginas. El periódico es un medio de comunicación masivo y escrito que permite una comunicación de noticias que generalmente llegan a primera hora de la mañana. A esta edición de noticias se le conoce como primera edición o edición matutina. Si el periódico lo determina, puede realizar una edición vespertina que sería por la tarde. Si bien se considera el nacimiento del periódico en el año 1587 con la invención de la imprenta, los primeros diarios datan de la época romana en el año 59 a.C. Este primer diario se llamó Acta Diurna y contenía los eventos del día. Es importante destacar que, aunque en la actualidad se cuentan con diarios o periódicos de edición digital, estos no se consideran estrictamente como periódicos. Como primera característica del periódico tenemos el receptor. El periódico demanda por parte del receptor un esfuerzo y tiempo de lectura. Por tanto, una de las características primordiales que dicho receptor debe poseer es el conocimiento y la comprensión de la lengua. También exige un análisis interpretativo por parte de este, dada la cantidad de información que puede llegar a brindar. Como característica negativa, no existe un canal fluido de comunicación entre el editorial del periódico y el receptor, aunque sí existen las cartas de lectores que funcionan como un feedback o una retroalimentación para la editorial. Accesibilidad y gran cobertura. El costo de cada ejemplar resulta bastante accesible y llega a casi cualquier punto dentro del territorio de cobertura del diario. Esta cobertura puede ser de alcance regional, de alcance provincial o de alcance nacional. Profundidad en la información brindada. Esta es una de las características positivas más destacables del periódico, pues a diferencia de la televisión puede brindar mayor información respecto a un acontecimiento. Esta característica es posible dado que lo escrito permanece a lo largo del tiempo. Es un medio de comunicación masivo. La radio, televisión o internet son medios de comunicación masivos que llegan al instante al conocimiento del público receptor. Sin embargo, el diario precisa de una redacción, impresión y distribución para lograr llegar a sus lectores. Permanencia a través del tiempo. Al ser un medio de comunicación impreso, se puede guardar y leer las veces que sea necesario o que uno guste. Estilo tipográfico. El estilo tradicional tipográfico era en letra imprenta. De esta forma facilitaba su lectura. Sin embargo, con el paso de los años se han agregado tipografías más atractivas para el público, así como también la incorporación de mayor cantidad de imágenes. Estructura interna. El periódico divide la información que ofrece en segmentos o secciones y en suplementos. De esta forma organiza la información por temáticas, policiales, deportes, espectáculos, casa y jardín, etc., para su mayor comprensión. Estructura externa. Se denomina estructura externa a los elementos que aparecen en la tapa del periódico. Dentro de esta estructura y por orden de aparición desde la parte superior se encuentra el logotipo, el lema, fecha y lugar de la publicación, noticia principal del día, que es la noticia principal, el sumario, que aparece en el extremo derecho y destaca noticias que se desarrollarán dentro del periodo, fotos que normalmente van acompañadas de alguna noticia principal y que esta va a hacer referencia a dicha redacción. Sin embargo, en casos específicos pueden aparecer sin imágenes o con una placa en negro. Después también está la cabeza o pie de foto, que es una frase generalmente breve que se halla encima o debajo de la fotografía con el fin de explicar dicha noticia. Y por último el directorio o responsables, que son los nombres de los responsables que hacen posible la publicación, y estos aparecen en orden jerárquico. Relacionado con la historia del periódico, nos vamos a la etimología u origen del término periódico, que proviene del latín periodicus, algo que ocurre a intervalos regulares en el tiempo. Ahora sí, el origen del periódico.
Cerca del año 59 a.C., en los tiempos en que Julio César era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro la denominada Acta Diurna. En ella se informaba a los ciudadanos sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido o de las que iban a suceder en poco tiempo. Ya en la Edad Media europea se empleaban dos medios de comunicación diferentes. El primero es que en la mayoría de las ciudades tenían pregoneros que ponían a los vecinos al corriente de cuánto se estimaba debía saberse. Era una especie de emisión oral periódica de boletines de noticias en verso, para facilitar ser recordados por el pregonero. Y el otro era un sistema que utilizaba carteles para hacer saber disposiciones y leyes a sus súbditos y ciudadanos. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la prensa de imprenta moderna, un artilugio que permitiría realizar rápidamente muchas copias de un escrito. Esto facilitaría que el periódico como medio de comunicación de masas pudiera aparecer unos años más tarde. El nacimiento o la aparición del periódico más bien se dio de forma natural, como si fuese una evolución lógica de los sistemas de comunicación que se venían empleando hasta la fecha de la aparición de los primeros periódicos. ¿Dónde y cuándo se inventó el periódico? Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamados mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos, que peligrosamente estaban acechando a las puertas de la ciudad imperial. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluido el que se considera primer periódico inglés, el English Mercury, creado en el año 1588. Este último fue el primer periódico en ser censurado por la autoridad, que prohibía publicar noticias extranjeras en sus páginas. Hubo una querella que ganó la prensa en 1641, aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: la libertad de prensa es nuestra libertad. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes en 1605. La idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. Así, en 1609 aparecían en Alemania un par de semanarios, uno publicado en Estrasburgo, en cuyo número 37 se hablaba de un invento de la época, el telescopio de Galileo. En 1611 ya existía en Londres una oficina de mensajes periódicos. Más tarde, la Gazette del francés Theophraste Renaud institucionalizó este tipo de servicio. El primer periódico en inglés publicado fuera de Inglaterra se publicó en Ámsterdam en el 1620, el Courant of Italy Germany, impreso por George Besseler. Se trataba de una serie de revistas de publicación periódica. El primer diario publicado en Alemania lo fue en la ciudad de Leipzig por Timoteo Ritz en 1650. En 1690 nació la prensa norteamericana, iniciativa del periodista inglés Benjamin Harris, en Boston, con sus Public Occurrences both foreign and domestic. Curiosamente solo duró 4 días, porque chocó con las autoridades locales. En la misma ciudad nacería en 1704 el Boston Newsletter, primera publicación periódica norteamericana del periodista John Campbell. En el año 1697 nace la Gaceta de Madrid, un periódico semanal y que es el primer periódico de España. Antes de este hecho existían todo tipo de hojas volantes, avisos y relatos que se difundían mediante el servicio de correos ya existente. Publicaciones como Los Avispos de Jerónimo de Barrio Nuevo informaban a la gente acerca de todo tipo de noticias, incluidas las del corazón. La radio es uno de los medios de comunicación
que mejor ha sabido sobrellevar la crisis y que cuenta con una característica propia que la hace diferente a los demás. Permanente. La información siempre está presente a través de boletines y es un medio que nos acompaña en cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos. Móvil. Nos podemos mover y seguir escuchándola, por lo que a diferencia de otros medios como la televisión o la prensa, también nos permite realizar otras actividades que requieran movilidad. Inmediato. Junto con el medio digital, se caracteriza por su rapidez y gracias a las nuevas tecnologías, ahora es posible escuchar una emisora desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Es el medio más inmediato para cubrir la información, ya que no requiere dedicar tiempo a escribir un texto o obtener una fotografía. Ágil. Es un medio ágil para contar todo lo posible. Desde el punto de vista de la narración, el locutor cuenta todo lo que está percibiendo y por ello, en poco tiempo, puede transmitir muchas cosas al oyente, información, sensaciones, etc. Creíble. Además, es uno de los medios de comunicación con mejor calidad en sus contenidos, así como un medio cercano. Activa la imaginación. Y a diferencia del resto de los medios, la radio es la que más hace desarrollar la imaginación, ya que es la única que nos hace percibir la realidad de una forma particular. La radio es una de las más exitosas. Vamos a repasar brevemente la historia de la radio. A fines del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, situación que parece no haber mejorado con el tiempo, con guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época, lo que impulsó a una gran parte de científicos, universidades, laboratorios, a tratar apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no necesitase cables para transmitir la información, el principal inconveniente del telégrafo. Basándose en las experiencias previas de Hertz, a partir de 1886, diferentes grupos de investigación buscaron fórmulas para alcanzar la telegrafía sin hilos y lograr así una ventaja militar sobre sus rivales. Gracias, entre otras cosas, a la posibilidad de comunicarse con las tropas a largas distancias y especialmente con los navíos en alta mar. Aunque tradicionalmente se atribuye al mérito del invento de la radio a Marconi, la verdad es que sistemas similares o algunas de sus partes estaban siendo desarrollados en diferentes lugares del mundo de forma simultánea, aunque no podemos negar que Marconi tuvo el mérito de saber integrar en un único equipo los conocimientos existentes hasta la fecha relacionados con el envío y recepción de ondas electromagnéticas descubiertos por Hertz, Tesla, Vanley, Lodge y Popov. Gracias al nuevo invento, la escalada armamentística dio un giro fundamental, ya que el mundo se hizo más pequeño. Cualquier nación podía difundir mensajes, consignas e instrucciones atravesando fronteras y accidentes geográficos de forma prácticamente instantánea, aunque con un menor grado de seguridad. Radio civil. Sin embargo, la radio pronto pasó del mundo militar al civil, permitiendo el acercamiento de la información y la música a las masas, ya que nunca más estarían aisladas del resto del mundo. La considerada como primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. A partir de ahí, los sistemas de radiofusión se fueron extendiendo progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones reguladas con programas de entretenimiento. Posteriormente, hacia 1937, aparecieron los primeros sistemas basados en modulación de frecuencia, FM, que complementaron a los de modulación de amplitud, AM, y que permitieron minimizar los problemas de interferencias y reducir la estática en los receptores debido al propio equipamiento
y a las condiciones ambientales. Primeros receptores. La radio ya estaba inventada y existían emisores en diferentes partes del mundo. Solo hacía falta que el nuevo sistema de comunicaciones llegara a una gran parte de la población. Para ello, era necesario crear receptores capaces de sintonizar las emisoras que no fueran muy costosos. Circuito. Esquema circuito detector de la radio. El rey de estos primeros receptores económicos fue la radio galena, basado en un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, galena. Era capaz de captar señales moduladas en amplitud. Posteriormente también se descubrió que podían recibir señales FM en la banda de onda media y onda corta. Su principal ventaja era su bajo costo y que no necesitaba alimentación externa, ya que toda la energía la recibía de las propias ondas de radio. Esto tenía como resultado un bajo nivel de audio, que además variaba con el nivel de señal que se captaba. Radio galena. Si se quería más calidad en el audio y que la emisión se pudiese escuchar por varias personas a la vez, era necesario dar un paso más y optar por sistemas de recepción con algún tipo de amplificación. Al principio estaban basadas en válvulas de vacío, lo que hacía que los receptores fueran equipos de grandes dimensiones y peso que, si bien resultaban apropiados como centro de ocio familiar en los hogares, no podían ser llevados por los usuarios en sus desplazamientos cotidianos. Y por último, radioválvulas. Estos problemas se resolvieron cuando décadas después el transistor comenzó a imponerse en los equipos de audio domésticos, permitiendo un nuevo salto en los receptores y en las funcionalidades de los mismos. La radio moderna había nacido. La televisión es un entretenimiento peculiar de la época compleja en la que vivimos. Su rápida expansión ha sido posible en las sociedades de numerosa clase media, con su elevado índice de estandarización, su poder adquisitivo, su gasto en publicidad, su concentración urbana y su consumo de símbolos producidos masivamente. La atracción que ejerce sobre las masas es de naturaleza psicológica y artística en el sentido de un arte popular con características muy particulares y distintas a la convencional. La televisión como lenguaje posee ciertas características que le han sido impuestas por las limitaciones técnicas del medio y las condiciones sociales que marcan el espectáculo televisivo. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Televisión significa ver lejos. La televisión es un medio de comunicación masivo. Llega a un gran número de espectadores y espectadoras. La audiencia a la que se dirige es amplia y heterogénea, además de tener un gran alcance y estar presente en la mayoría de los hogares. La misma es unidireccional, es decir, los mensajes se dirigen de un solo emisor hacia muchos receptores pasivos, que prácticamente no intervienen en el contenido emitido. La televisión es un medio que transmite imágenes, razón por la cual el espectador es un ente pasivo el cual recibe información auditiva y visual sin generarse en él alguna actitud o respuesta intelectual. Historia de la televisión. La historia de la televisión abarca descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la misma. Esto incluye las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. La televisión también implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimentan con programación hasta el día de hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y ancho del mundo. Por eso, a nadie le hace falta hoy en día que se le explique qué cosa es una televisión. Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de recepción y de información enviada por cable, satélite u ondas hertzianas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Así se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. Pero, para que los primeros pasos en la televisión pudieran darse, tuvieron lograrse hallazgos tecnológicos tales como la fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz, empleando técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en movimiento se capturaran y reprodujeran. Una larga serie de fotografías que se suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. El teléfono.
La capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos fue el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci, pero popularizado por Alexander Graham Bell luego del 1876. La transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos fue posible a finales del siglo XIX, gracias a las experiencias y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi. Esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin hilos, que aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow, en 1884. Un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz, que servía para proyectar sobre las láminas del selenio la luz proyectada por los objetos. Aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, sirvió para los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar los discos de Nipkow, unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. El primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico. Este formato se comercializó entre 1928 y 1964 en los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow, que producía una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrido mecánico de 240 líneas mejoró sustancialmente el desempeño del aparato. En 1931, Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RCA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos, gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas, independientes en 3 finas capas. Posteriormente, en 1934, apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, CRT, que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Fue obra de Telefunken en Alemania, y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. La primera transmisión televisiva. La primerísima transmisión televisiva la dio el propio Baird en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación, que no se emitía en un horario regular. En 1930, se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se creó la primera emisora de televisión, en Alemania, en la casa de Manfred von Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Las primeras emisiones televisivas con programación pautada en Inglaterra fueron en 1966, posteriormente teniendo a Estados Unidos en 1969. La era dorada de la televisión. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovisión, en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este periodo la televisión llegó a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron los que luego serían grandes consorcios televisivos privados, como Televisa. La televisión a color. Aunque la transmisión de colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para tener las imágenes, no se logró tener televisión a colores hasta mucho tiempo después. El primer paso se dio en 1940. El mexicano Guillermo González Camarena había creado un sistema tricromático secuencial. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó este sistema para desarrollar uno similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monócromos ya vendidos. Dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se complementó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monócromos mucho tiempo más. Consecuencias de su popularidad. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse o entorno al cual reunir a la familia. El resultado fue una ganancia importante de inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación.
A partir de entonces tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares, y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. Televisión satelital. La televisión satelital requiere la instalación de antenas receptoras. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales, instaladas en las ventanas de los departamentos.